Qué alegría estar nuevamente con ustedes trabajando. Hoy vamos a estudiar otro de los conceptos fundamentales de la teoría de empresa, de la microeconomía, la ley de rendimientos decrecientes. Así como hay una ley de oferta y una ley de demanda, hay una ley de rendimientos decrecientes. ¿Qué significa esto? Parte del origen de la estructura del capitalismo, incluso atrás, se remonta a ideas de la fisiocracia, teoría económica en la que se considera que lo que produce es la tierra. Todo lo que brota, todo lo que sirve de alimento, todo lo que nace de la tierra es la verdadera producción. Y claro, para que la tierra produzca se necesita que la cultive el ser humano. De manera que inicialmente, siglos atrás, se consideró que había dos grandes factores de producción: la tierra y el trabajo humano. A estos dos habría de adicionarse rápidamente, con la revolución industrial, con la proliferación de máquinas, el capital. Había que acumular recursos para poder invertir en maquinaria que permitiese mejorar cultivos, industrializar producción. Entonces se llegó a hablar de tres grandes factores de producción: tierra, trabajo y el capital. Con el paso del tiempo habría de añadirse tecnología, conocimiento y habilidades gerenciales o administrativas. Ustedes están viendo una fotografía de un hermoso cultivo de algodón, uno de los productos que nos regala la tierra y que requiere de la mano humana para la recolección. Claro que antes para la siembra, pero para la recolección es usual que en las estaciones, en la época de recolección del fruto del algodón, se necesite, se requiera mucha mano de obra, se requiere el trabajo básicamente físico de muchas personas para poder tomar de las plantas, para poder recolectar este insumo valiosísimo que va a servir pues para confeccionar vestuario, para confeccionar prendas a partir de hilados que son hechos de algodón. También tiene sus usos medicinales e industriales el algodón. Bueno, con un ejemplo vamos a entender lo de la ley de rendimientos decrecientes. Supongan ustedes que hay un factor fijo, que es la tierra. El ejemplo se da si pensamos en una hacienda, en una finca, en un terreno, en una propiedad que está cultivada con algodón. Para volver una realidad el impacto económico del algodón, se requiere finalmente, después de todo el proceso de germinación y desarrollo del fruto, que el ser humano lo recolecte, lo recoja de los árboles. Entonces tenemos en acción coordinada dos factores de producción: el capital y el trabajo humano. Si suponemos que hay 10 hectáreas cultivadas con algodón que está listo para la recolección y creamos un escenario en el que en distintos momentos obtengamos una producción. En ese momento la producción va a ser lo que se recolecta de algodón y va a ir a los cestos, a los lugares donde se les está recopilando. Ahí vamos
a tener cantidades que recoge, lo vamos a llamar que produce, no es el ser humano el que lo produce, pero sí es el que está captando ese fruto de la tierra. Entonces vamos a tener distintas etapas o distintos momentos. En un primer momento en que no hay ninguna persona contratada, entonces el algodón está en los árboles y no está generando realmente un provecho económico. Y luego vamos a ir paso a paso mirando qué ocurre cuando se va contratando un trabajador, luego uno más, van quedando dos y tres y cuatro y así sucesivamente. Vamos a tener unos datos que en la vida real surgirían de información estadística. En el caso nuestro, pues es un ejemplo, es una simulación. En esta foto vemos una persona haciendo la labor de recolección del algodón. En la siguiente vemos un grupo humano grande, bastantes personas que han sido contratadas para realizar esta labor. Les preparé esta tabla. ¿Qué tenemos? Esta información es de la ley de rendimientos decrecientes. Tenemos 5 columnas. Primera, la del periodo, llámese mes, por ejemplo, o días, si quieren digamos que días para hacer más fácil las cosas. En la segunda tenemos número de personas. En la tercera la Q de cantidad, que es la producción total, la recolección total. La cuarta columna es la cantidad promedio, en otras palabras, la cantidad, la producción total dividida entre el número de personas que están laborando. Y finalmente la cantidad marginal, que simplemente nos está indicando cuánto fue el aporte, cuánta fue la contribución del trabajador adicional que se contrató. Con el ejemplo vamos a acabar de entender esto. En el primer periodo no había nadie contratado, por supuesto la recolección de algodón es cero, en todas las columnas va a aparecer el cero. En un segundo día, pensemos que son días cronológicos, que estamos en el mes de marzo, y entonces el 2 de marzo el dueño de esta finca ya contrata a un trabajador y que ese trabajador, trabajando solo, recoge 10 sacos de algodón. Entonces el promedio pues sigue siendo 10 porque 10 dividido entre una persona da 10. Continuamos con el ejercicio. Vamos a considerar que el día 3 ya hay contratadas 2 personas que entre las 2 recogen 25 sacos. ¿Por qué puede esto ocurrir? Están dividiendo el trabajo y eso hace que al especializarse entre las 2 recogen más del doble de lo que estaba recogiendo una sola persona. Hago una aclaración, esto no quiere decir que el segundo que llegó sea más eficaz que el primero, no, simplemente al ser 2 de habilidades similares, se están especializando y entonces aumenta la producción total. En promedio, pues dividimos 25 entre 2 y da 12.5 y el marginal, la contribución a la cantidad total. ¿Cuánto incrementa la cantidad total cuando viene una persona más? Aquí, al pasar de 1 a 2 personas, la recolección de sacos de 10 pasó a 25, de manera que la cantidad marginal, la cantidad adicional, es 15. Seguimos y vamos a suponer que el cuarto día, cuando hay 3 trabajadores, entre los 3 recogen 42, lo que da un promedio de 14 y la cantidad marginal es 42 menos 25 da 17. Y así seguimos el ejercicio. Y quiero entonces que ustedes observen que hay 3 momentos, 3 fases en este proceso productivo
en el que estamos tomando como producción la recolección de un fruto de la tierra que es el algodón. Miren, hay una etapa que inicia cuando empieza la recolección y llega a un punto máximo que está entre el momento 5 y el momento 6, que son aquellos en que tenemos contratadas 4 o 5 personas para tener, miren, el producto marginal llega al máximo cuando la contribución es 18, ¿sí? El producto total es 60, pero la contribución adicional, la cantidad marginal es 18. Ese es el punto culminante. Si seguimos un poco más, 70, obvio, mucho más que 60, son 10 más en el producto total, pero ya la contribución adicional empezó a bajar. Venía subiendo 10, 15, 17, 18 y luego empieza a bajar. Ahí empieza la segunda fase. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cuando se va organizando un proceso productivo y se va utilizando de una mejor manera el factor trabajo, hay una etapa incremental. Los rendimientos ascienden. Se llega a un nivel tope, a un nivel máximo. Ahí empieza la segunda fase, que es una decaída. Eso empieza en 18, va bajando, va bajando. Cuando hay 7 trabajadores, van a recolectar entre ellos lo mismo que cuando había 6. Entonces la contribución marginal es 0. Ya no conviene esto. No tiene sentido que el proceso productivo siga allí. Peor aún, si el empresario del caso no conoce esta ley y decide contratar un octavo y contratar un noveno. Miren, la producción marginal se está volviendo negativa. El producto total va disminuyendo. Claro, siempre va a ser positivo. Pero lo que les quiero mostrar aquí es cómo de tener 6 trabajadores a tener 7, no se incrementó nada el producto. Es como si el que llegara de séptimo no hubiera hecho nada. Se quedó ahí mirando, quizá porque ya no hay una zona específica, un terreno cultivado en el cual él pueda realizar la recolección. Ya todo está repartido, está distribuido entre los demás trabajadores. Y cuando llega el octavo, ese lo que entra es en conflicto. Está peleando, está disputando un espacio para poder realizar su trabajo y que le paguen. Entonces, esos conflictos, por ejemplo, llevaron a que no solo ese trabajador no pudiera aportar nada, sino que no dejó que otros hicieran lo que estaban haciendo y por eso el aporte se volvió negativo. Él restó la llegada del octavo, que no es peor trabajador que el séptimo, simplemente llega después y no encuentra espacio y genera una pelea, una disputa. Esa participación entonces va a ser negativa y sigue bajando. Esa es la tercera fase. Las 3 fases, en la medida en que se aporte unidades de trabajo a un factor fijo que es la tierra, van incrementando por la especialización, división y especialización del trabajo. Llegan a un máximo, luego empieza a disminuir el aporte, la contribución marginal, y finalmente en la etapa tercera ya se vuelve negativo. Entonces nadie quisiera estar allí. Estas son las fases de la ley de rendimientos decrecientes. Para complementar, si el ingreso marginal, si lo que resulta de la cantidad marginal al venderse es mayor que el costo marginal, en otras palabras, de lo que cuesta traer ese trabajador adicional, la empresa debe seguir produciendo. Si por el contrario
es menor el ingreso que se obtiene de la venta de lo que aportó ese nuevo trabajador, es menor que lo que cuesta ese trabajador, no debe estar ahí la empresa, no conviene. Si pensamos en ejemplos como el de las pizzas, piensen ustedes que una empresa que está siendo muy exitosa por la producción de pizzas, en una ciudad empieza a montar más y más oficinas, más y más restaurantes. Se va llenando de costos fijos porque va a tener que pagar arriendos por más locales, va a tener que comprar más hornos y claro, más costos variables, sí, pues porque en la medida que tenga más pedidos, pues va a necesitar más harina y más salsas. Pero puede ocurrir que bajen las ventas en un momento dado y el empresario puede recortar algunos costos. Ah, sí, si no vende tanto, pues compra menos harina, utiliza menos huevo, menos salsas. Pero no puede dejar de pagar el arriendo y seguramente el contrato tiene un periodo amplio y él no puede decir un fin de semana, no, el próximo lunes ya devuelvo el arriendo o dejo de pagar el horno. ¿Sí ven? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy mezclando factores fijos y factores variables que los veníamos estudiando, con costeo marginal y con el nuevo concepto, la ley de rendimientos decrecientes, para seguir mostrándoles a ustedes cómo es de importante tener todas estas herramientas a la mano para saber dónde ubicar la empresa, hasta qué punto seguir produciendo, cuándo no, y qué tan conveniente es estar llenándose de puntos de venta cuando se cree que se tiene mucho éxito. Por ejemplo, en el caso de las pizzas. ¿Por qué en lugar de tener más y más pizzerías en una ciudad, no se piensa en tener una logística muy buena para distribuir, para hacer entregas a domicilio? Y con eso no se va incrementando los factores fijos de producción, no se satura y no se va a estar contratando gente que de pronto llega a mover todo el proceso productivo hacia la fase negativa en la ley de rendimientos decrecientes. Los espero en la próxima.